este momento y bueno, y de compartir ideas, pensamientos Ujú. y demás. Igualmente, Muy igualmente. bien. Pues nada, ¿quién es Gordon? Pues una presentación, cuéntanos. Bueno, soy un británico del norte de Inglaterra. Llevo aquí en España 7 años, Ujú. pero mi mujer es española y ella también vivió 12 años conmigo en Inglaterra. Entonces, ¿qué hago? Trabajo desde casa aquí en Guadalajara y principalmente con mi mujer tenemos un negocio online y enseñamos el español. Yo escribo libros y cosas así y hacemos todo online. Pero tengo otra vida también y la otra vida es mi vida espiritual y tengo un canal, bueno, la verdad, dos canales ahora, un canal para los españoles o los de habla hispana, un canal para los de habla inglesa, en los cuales hablo de temas espirituales, porque es mi pasión, la verdad, la espiritualidad. Y también soy terapeuta y trabajo con la gente en todo tipo de terapia, uso la hipnosis y muchas otras cosas. Ah, muy interesante. Mm. Muy bien. A mí también me interesa mucho la hipnosis. También me gustaría aprender esa tecomoterapia. Me parece muy interesante. Otro día, si quieres, podemos hablar sobre la... Claro, ¿Mm? sí, sin problemas. Sí, sí, es un tema fascinante. Nada, Gordo, me gustaría que nos contaras, tú tienes cierta conexión, ¿no? Con seres no sé exactamente, que nos cuentes qué tipo de seres son, espirituales, no sé muy bien, que nos Vale. cuentes. Sí, pues mira, para empezar, tengo que decir que bueno, mi familia, mis padres eran testigos de Jehová, Ujú, ¿vale? Entonces, durante 20 años yo fui un testigo de Jehová. Entonces salí y me expulsaron por ser muy malo, ¿vale? ujú, Y después de eso yo perdí mi respeto por Dios. Yo sabía que Dios existía, pero no estaba nada contento ni con él, ni con la Biblia, ni con la religión organizada, ¿vale? Entonces yo pasé mi vida notando una necesidad espiritual, pero no sabía cómo hacerlo, ¿sabes? Cómo desarrollarlo. sí, me suena esa experiencia porque yo la pasé también. También rompí con el Dios cristiano que es muy, muy cruel y muy tirano y me quedé vacía y fue una búsqueda también, sí. Sí, O sea que me reconozco mucho en la historia. creo que mucha gente ha pasado por eso. Y bueno, pero me enfocaba mucho en la terapia, en ayudar a la gente. Yo sabía que mi propósito era ayudar, ¿sabes? Servicio a otros. Entonces, ¿qué pasó? Pues tenía mucho interés en la ayahuasca, ¿sabes? No sé si has Sí, oído sí, hablar yo de la también tengo ayahuasca. cierto interés, sí, es Sí, interesante. entonces estaba pensando, oh, me encantaría experimentarlo, me encantaría probarlo. Y luego tuve la oportunidad de ir a un retiro aquí en España, Mm, ¿vale? Y yo fui y fue una experiencia increíble, pero increíble hacia terrorífica, sí, ¿sí? Y, pero durante el proceso tenía un mensaje todo el rato, todo el fin de semana, que me decía, Gordon, tienes que meditar. Pues había estado practicando la hipnosis, autohipnosis, toda la vida, toda la vida. Entonces, la hipnosis es como la hermana de la meditación. Es ujú, muy parecida, pero no lo es. Y bueno, entonces este mensaje me decía, tienes que meditar, Gordon, meditar, muy importante, meditar. Pues llegué a casa
y me puse a meditar. La primera vez pensé, bueno, vale, es que me han dicho que tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Durante esa meditación estaba en el momento bastante profundamente en ese momento y tuve un pensamiento. Pensé en hacer algo que no debería hacer, ¿vale? Y mi cabeza hizo, sí, yo no lo hice. Y pensé, qué raro, que, porque también me ha pasado en la hipnosis, ¿sabes? Movimientos inconscientes. Ujú. Entonces yo pensé, vale, es ¿sabes? Es mi mente, me está hablando. Y empecé a preguntar, bueno, ¿es mi inconsciente hablando? No. ¿Mm? ¿Es mi sabiduría corporal? No. Pensé, bueno, ¿es un ser fuera de mí? Sí, y mi cabeza estaba diciendo, yo estaba cagándome vivo, es que estaba yo asustándome. Pues total que después de hablar, a través de sí y no, porque puedes capturar mucha información, me dijeron que eran seres de luz, supongo, seres de luz, que tenían un mensaje muy importante y querían que yo hablara de ese mensaje en mis vídeos, porque ya tenía un canal, pero en el canal hablaba de los ex testigos de Jehová, testigos de Jehová. Entonces me decían, tenemos un mensaje muy importante que compartir sobre el gran despertar y, y un futuro bueno, Ujú. que está por venir, ¿vale? Qué bueno. Vale. Y yo, vale, ¿tenéis nombre? Y ellos, sí. Todo eso eran como venía como pensamientos en tu mente de forma telepática o cómo lo Era hacías. interesante, buena pregunta, Rosa. Al principio usaban sí y no, ¿vale? Sí y no, nada más. Pero, ¿sabes? Soy seres, sí, sí, seres de luz, sí, sí, sí. Bueno, pero luego, como justo después, empezaron, empecé a recibir como un saber. Yo sabía lo que, como, no eran palabras, más como una sensación de yo sé de qué va. Y decían, ¿tenéis nombre? Y ellos dijeron, sí, nuestro nombre es los emisarios de Dios. ¿Vale? Y yo, que no puede ser. Emisarios de Dios. Y yo hablando en mis vídeos de odiar a Dios, de Dios de la Biblia, que horrible. Yo no puede ser. Por favor, ¿habláis en serio, emisarios de Dios? Y ellos, sí. Yo no podéis tener otro nombre, por ejemplo. Otro nombre, porque yo no hablo muy bien de Dios. Y ellos, Dios nos ha enviado, así que somos los emisarios de Dios. Qué Y bueno. bueno, allí empezó. Y yo empecé a canalizar en vídeos, en vivo, su mensaje Ujú. al principio. Y estaba muy incómodo, Rosa, muy incómodo, porque pensé, ¿qué va a pensar la gente? ¿Sabes? Y encima, yo no creía en la gente que canalizaba. Yo pensaba, están inventándolo, ¿no? Hay mucho de eso, hay mucho. Sí. Entonces, fue los primeros meses me fueron muy duros, porque realmente no quería hacerlo, pero ¿qué haces Es cuando? una gran responsabilidad, ¿no? Que te otorgan. ¿Qué edad Sí, tenías? solamente hace tres años. Sí, sí. Y así empezó. Vaya. Mm. No, yo no he pasado de que solamente escucho mi nombre en 3 ocasiones. Me despiertan con Rosa por la mañana, Ujú. sobre las 8 o las 9 de la mañana. Hace tiempo que no lo escucho ya.
Y yo les he dicho, bueno, que yo estoy abierta y que se comuniquen conmigo, que estoy deseando saber quiénes son, pero no he ido, no me ha pasado más allá, no. Pero no siento miedo ni nada y es una voz masculina. La última vez sonaba como más metalizada Ujú. y la escucho con una claridad como si alguien me está hablando, me está llamando por mi nombre Rosa. O sea, no sé, pero no he recibido, no puedo decir que no he recibido nada más. No sé si es antesala de algo o se quedará en eso. Yo estoy Mm. intentando empezar ahora a meditar porque me cuesta meditar, no es el hecho de ponerte y claro, tienes que dejar tu cabeza tranquila en reposo, a mí me cuesta mucho, como buen acuario que soy, estoy siempre por las nubes Sí. y bueno, y no sé, quizá tengo que trabajar un poco, no lo sé. ¿Sabes lo que me han dicho sobre eso? Me han dicho que bueno, hoy en día es lo que he visto también. Antes, para meditar, tenías que estar una hora y practicar mucho. Ahora la vibración, la frecuencia en la que estamos ahora es tan alta Ujú. que lo que, lo que valía como una hora antes ya son 10 minutos ahora. Vale. Podemos hacer mucho más ahora en esos momentos de meditación y podemos llegar profundamente. Dicen que están trabajando con muchísima gente ahora, porque dicen que conmigo sí son los emisarios de Dios, pero con otras personas tienen otros nombres. Ujú. Era el nombre que eligieron para mí. Eh, pero dicen que quieren trabajar con más personas, pero Vale. para poder trabajar con las personas tienen que tranquilizarse la mente y por lo menos tener un momento de tranquilidad. Ya sabéis, con esto no nos deja ni Pues tener un momento, nos ¿no? absorbe, sí, totalmente. Sí. Es cierto que dicen que, por ejemplo, que además que sirve tanto el hecho de meditar como que hay gente que a lo mejor fregando los platos o haciendo cualquier tarea, el estar en el aquí y ahora, tu mente en lo que estás haciendo y no por ahí como hago yo, que estoy siempre por ahí arriba. Eso dice que te eleva la frecuencia bastante y que es una forma también de meditar, el estar en el aquí y ahora. ¿Qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabes cuándo más me vienen los mensajes? Cuando hago footing y estoy Claro, totalmente como en el momento, ¿no? porque estás en lo que estás, ¿no? Estás Ujú. ahí prestando atención a lo que estás haciendo. Muy Sí, bien. es lo que dicen, ¿no? Antes de la iluminación cortaba madera y llevaba agua. Y después de la iluminación corto agua, corto madera y llevo agua. Como no cambia nada, pero aprendes a estar en el momento. Ujú. Muy Mm, bien. Eso sí, esas son las cosas que nos deberían enseñar en el colegio, ¿no? sí, No, sí, sí, sí. pues nada. ¿Y qué mensajes yo me parece muy importante que lo hemos estado comentando antes de iniciar la grabación para proyectarnos hacia lo positivo y darle esperanza a la gente, ¿no? Y realmente si nos enfocamos en lo positivo, atraemos lo positivo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué mensajes te han dado, te han transmitido, Gordon, para ese futuro que parece que viene tan maravilloso? Bueno, eh, el, el mensaje principal que vinieron con ese mensaje, que es, estamos en el proceso del gran despertar. Pero una y otra vez me han dicho, no lo hemos visto. Todavía no hemos visto el gran despertar. Entonces nosotros somos los pioneros, ¿no? Son los primeros. Nuestro trabajo, dicen, es de ir por el camino poniendo luces, como iluminando el camino. Es nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque pronto, ¿sabes? No, es imposible hablar con ellos sobre un cuándo, porque ellos no viven en nuestra densidad, ¿no? De con tiempo y todo. Están fuera de eso.
pero dicen, vamos en el proceso más de la mitad en este gran despertar. Pero dicen que va a venir una cantidad de personas perdidas, heridas, con trauma, todo. Y nosotros tenemos que estar para ayudarlos, para estar, para señalar, decir, no, este es el camino por aquí, ¿sí? Ujú. Y va a ser Claro, una responsabilidad enorme. pues sí. Ujú. Sí, me imagino que hay mucha gente ahora dormida que por causa ya de esta crisis sanitaria, de esta dictadura sanitaria, Ujú. pues se han visto obligados a meterse el pinchazo y puede que esa gente cuando se vean mal de salud, pues necesite mucha orientación, porque es Sí. lo único, claro, o sea, lo que te tienes que, supongo que cuando te encuentras así, pues necesitas aferrarte a algo ya profundo que te ayude. Claro, tenemos lo físico, ¿sabes? De no sé qué daño han sufrido a causa de eso, pero también es la pérdida, ¿sabes? Cuando ya sabemos que el proceso de despertar es un proceso duro, porque tú tienes que decir, bueno, me han mentido toda la vida, todo lo que sabía es una mentira. Así es. Y es esa pérdida que duele. Es como una pérdida espiritual, emocional, y es muy difícil de superar. Sí, te quedas vacío, ¿no? Sí. Completamente, porque te han inculcado una serie de creencias, ¿no? Además, yo era muy creyente de niña y en cierta manera ahora luego yo descubrí otro Dios diferente al que me habían, pero lo pasé muy mal, ¿eh? El Sí. tiempo que me quedé, que dije, este Dios no me lo compro, ¿no? No me lo quedo. Ujú, Dije no. Y me quedé, dije no, no existe Dios, no me lo creo. Entonces te quedas, y bueno, una edad además difícil, porque yo tenía 16 años, la adolescencia, sí. me quedé tan vacía y Ujú, decía, pues no le encontraba sentido a la vida. Digo, entonces si Dios no existe, ¿a qué venimos aquí? Esto es un mundo terrible y muy difícil. Entonces yo decía, bueno, me quedé horrible pensando todas las noches, pero qué sentido, qué sentido, hasta que una noche ya me dio una crisis de ansiedad, ujú, porque claro, no encontraba explicación. Y entonces ya dije, bueno, voy a parar porque se me está yendo ya es que me voy a volver majareta, que decimos aquí, me voy a volver loca. Y digo, bueno, pues voy a dejarlo ahí en stand-by y ya llegará cuando, si tiene que llegar. Y bueno, y se ve que me puse en el camino porque luego me fue llegando muy poca información, ¿no? A mí realmente, pues, me llegó en un momento dado, viendo la película Jesucristo Superstar. ujú, Después, bueno, me fui de viaje con mi padre a Béjar, que él se crió en Béjar, Salamanca, y con mi hermano que conducía y mi hermana. Y fue un viaje muy bonito, muy divertido, con la familia, mis tíos. Tenía un tío que era muy divertido, fue un viaje, lo pasamos, bueno, espectacular. Yo cambié el chip de eso de estar ahí calentándome la cabeza y volví renovada y volví contenta y yo creo que ahí también yo subí mi frecuencia y me relajé ujú. y viendo la película Jesucristo Superstar que no tiene, vamos, que no está enfocada a que nadie descubra, me vino, pues me vino como una especie de, no sé, yo creo que es una información como que Jesús era un enviado y que venía del cielo, que tenía algo que ver con los extraterrestres, ¿no? Y desde Ajá. entonces, luego pues ya a partir de que tuve esa información que me vino así de forma espontánea, pues claro, luego yo me gustaba mucho en la época, veía El Más Allá de Jiménez del Oso Ujú, y ahí fui enterándome de cosas pues que me iban, que efectivamente estaba en el camino, ¿no? Que eran cosas como que me daban la razón. Y sí. bueno, a partir de ahí empezó, pues eso, yo ya recuperé mi fe
yo creo en un Dios, creo en una fuerza, creo en una fuente, una fuerza de amor, no lo sé explicar porque es inconmensurable, creo que todos somos Dios, que Ujú. somos como fractales de Dios, por decirlo de alguna manera, que venimos a experimentarnos a nosotros mismos aquí. Y es un poco la idea que yo tengo de Dios, que es todo amor, que está en todas partes, que somos todos. Y Ujú. básicamente, y bueno, yo recuperé la razón de mi vida, porque si realmente es que si no hay nada, entonces que no tiene sentido la vida. Es muy Sí. importante, Ujú. Sí. no sé, recuperé ahí mi centro y desde entonces, pues hasta hoy, siempre he tenido esa necesidad espiritual, cada día más, me encantan todos estos temas Sí. y bueno, y ha surgido ahora el tema este de abrir el canal y de entrevistar a personas y compartir, porque creo que hace mucha falta. Sí. Y mucha gente ya tiene la misma necesidad, ¿eh? Mucha gente ahora, noto, hay una ola de gente ya dando un mensaje bonito. Yo no sé si has notado como al principio de esta tontería, ¿no? Esta tontería hace 2 años, mucha gente ya empezó a hablar y era la gente con mucha voz, ¿sabes? La gente que tenía mucho que decir y sí, funcionó durante ese periodo, pero ahora son como, en mi opinión, son como dinosaurios. Su mensaje es tan viejo, de, oh, no, 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 ¿sabes? Y mal, es terrible y va a pasar esto. Y ahora una ola nueva de gente con un mensaje mucho más bonito, de unirnos, de mirar el futuro, enfocarnos en el futuro, en lo que queremos y no hablar todo el rato de lo malo. Porque Claro, como de lo decía, malo y de cómo nos dividen, siempre dividiéndonos. Ahora estamos sí, los de un lado y los del otro. Y es que somos todos seres humanos y bueno, unos, pues mira, unos deciden por un lado, otros por otro, pero por eso nos tenemos que, al contrario, nos tenemos que apoyar sí. y cada persona es libre de decidir y hay que respetar esa decisión. Cada uno en esta vida pues tendrá que descubrir o vivir lo que le toque, lo que no sé si hay contratos antes de nacer, no lo sé, esa teoría Ujú. y hay que respetarlo y es duro, pero es así y no dejar que nos dividan con todo. Es que ahora está, por ejemplo, el tema de la tierra plana, tierra redonda y hay gente ya ahí unas discusiones que yo digo, bueno, digo, a ver, digo, es que mi vida no depende de que la Tierra sea redonda o sea plana. Además, yo particularmente pienso que es un poco extraño que todos los planetas sean, por su movimiento rotatorio y demás, sean redondos y la Tierra sea plana. No me encaja mucho, Ujú. pero bueno, lo respeto. Pero como eso todo nos divide en izquierda, derecha, y no podemos dejar que eso antes colaba, pero ahora ya tenemos que ser conscientes y tenemos que ir todos a una y ayudarnos y apoyarnos porque hay que despertar de una vez. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, no ha pasado por casualidad estas divisiones, no han pasado, ¿sabes? Porque ellos, los malos saben perfectamente bien que si cuando lleguemos a unirnos, vamos a decir, el 30% del mundo en este momento, 30-35 de despiertos, ¿no? Cuando lleguemos allí a unirnos, vamos a ser un poder tan grande, tan fuerte. Es el poder del equipo. ¿Sabes? 3 personas individuales no hacen mucho, pero 3 en un equipo trabajan como 5 personas Claro, o como 10, sí, sí, ¿sabes? Entonces, ellos, los malos, saben perfectamente eso. Y yo veo claramente que están todo el rato intentando dividirnos, porque es la expresión dividir y conquistar, ¿no? vivir y Entonces, sí, vencerás. Sí, sí, bueno, en sí, inglés es divide and conquer. Sí, si tú puedes
dividir a la gente no tiene fuerza, ¿no? Claro, Pero entonces es su intención, nuestra intención, como dice sobre la tierra plana, y ¿qué más da? Luego, en la edad dorada podemos hablar de eso, ¿vale? exacto. Ahora no es el tema. El tema importante es unirnos, ser uno y ser muy poderoso. Y podemos hacerlo, y lo veo viniendo, pero a la vez veo que los dinosaurios están intentando dividirnos todavía, hablando de tonterías. De tonterías, que si lleva, no sé si puedo decirlo, creo que no. O no, ¿sabes? O si la Tierra es plana o no. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Hay un grupo de malos que quieren matarnos. Suficiente razón, ¿no? Por unirnos, ¿no? ¿Tú crees que ellos nos quieren eliminar? Es la teoría que tengo, porque no quieren que despertemos, porque si despertamos se quedan sin ganado, por decirlo, sin granja, por decirlo de una manera, aunque suene Claro, fuerte, ¿no? es así. Yo lo veo más como a ver, lo que me han dado es un ciclo, ¿sabes? De la maldad vence durante un periodo y luego pierde la fuerza y ahora la bondad. Y estamos entrando en la edad de Acuario, ¿no? Estamos entrando en nuestra fase de disfrutar de la vida, de vivir en el paraíso, de vivir plenamente. Entonces, estamos en ese, no sé, eje, se llama, están perdiendo su fuerza. Y ellos, su trabajo es intentar mantener ese control. Entonces, hacen de todo para mantener el control. Simplemente no son capaces de hacerlo porque los han quitado el enchufe. No tienen poder. Entonces, solamente tienen la inercia del plan de siglos, ¿no? Un plan de siglos. Entonces ya es como, no hay manera de parar el gran despertar. Ellos lo saben, pero intentan hacer que vaya mucho más lento. Por ejemplo, es lo que echan en el aire, Ajá. que me han dicho que eso es para que no nos lleguen los rayos del sol importantes que están creando el gran despertar también, esa energía, ¿no? Los solar flares, no sé cómo se dice, las cosas que echa el sol. Los flashes solares. Eso, ¿sí? Entonces, mucha gente decía, no, los chemtrails son para matarnos. No, llevan 30 años haciéndolo, no quieren matarnos, quieren disminuir y parar el gran despertar, porque ellos sabían que venía, Claro, ¿no? claro. Como eso todo lo que están haciendo, la alimentación, los Todo, medicamentos, baja todo. todo, es tremendo. El agua, Sí, todo. Digo, es que es un milagro que estemos vivos, es un milagro. somos Yo, muy fuertes, somos muy fuertes. es Somos que muy... yo creo, y creo que es así, ¿no? Que si tú mantienes tu vibración alta, es muy difícil que te afecte hasta las radiaciones, o sea, hasta lo que te meten todo el veneno que nos meten. Eso te mantiene, yo no sé de qué manera, pero lo sé. Hay cosas que sé, que son así y las sé. Y eso es así, pues hay que mantener la vibración lo más alta que podamos, mantenernos en la alegría, en el amor. Ujú, Yo estoy ahora, bueno, últimamente también lo estoy pensando en enviar cosas a la gente para que se ría, ujú. tonterías y bromas, humor, para un poco quitarle tanto hierro al tema que ya es muy pesado, es muy duro el día a día, es el machaque continuo con el tema la pandemia que digo yo. Es que es tremendo, es tremendo. Sí, ¿Qué sí, te iba a sí. decir, Gordon? ¿A ti cuando has comentado que a ellos los han desenchufado, hablando sobre lo negativo? ¿Sabes algo? ¿Te han dicho algo sobre esto? Sí, 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 es que me dan visiones.
Y lo que me dieron fue una visión de básicamente un círculo, un ciclo. Y ¿saben? Hablan de 26.000 años, este ciclo, 13.000, yo no sé. Pero me dieron esta visión de cuando están en su momento, están enchufados, tienen todo el poder. Y durante ese momento ellos controlan todo. Y se llama la edad, en inglés, the Dark Ages, ¿no? La edad oscura. Era su momento. Todo lo malo, horrible, una vida, ¿vale? Y están llegando al momento de cumplir todos sus planes. Han estado trabajando mucho tiempo en los planes de ahora. Por eso han pasado tantas cosas horribles. Porque están en su momento. Pero están en su momento, pero le han quitado la luz. Ya no tienen poder. Porque es el ciclo, es lo que pasa. Entonces, ellos trabajan para tener todo en este momento, sabiendo que es su último momento. ¿Sabes? En la Biblia pone que el diablo está andando como un animal salvaje, sabiendo que le queda poco tiempo. Pues es eso. Están como animales salvajes, sabiendo que les queda muy poco tiempo y están echándonos todos los planes, todo lo malo. Desplegando todas sus herramientas. Todo, pero y demasiado rápidamente, porque hasta los dormidos están diciendo, ¿qué sucede? Pero lo hacen porque saben, ya, mira, a través de las redes sociales, ¿vale? Ellos tienen muchas herramientas para medir la actitud de la gente, lo que piensa la gente, ¿vale? Y también hacen mucho para manipularlo. Tienen a miles, si no millones de personas trabajando en eso, manipulación. Pues han visto que si ahora yo he visto, cuando hace 17 años, cuando me desperté de esto con las Torres Gemelas, en los vídeos sobre eso, todos los comentarios eran de idiota, vete a ponerte un gorro de papel albal, bla, bla, bla. Todos. Ahora si miras todos los comentarios en todos los vídeos, están diciendo pandemia, es una mentira, bla, bla, quieren matarnos. Todos. Pues ellos también lo están están contemplando de alguna manera. viendo, sabiendo que algo va muy mal. Por eso tienen que hacer algo súper fuerte. Es como, no es simplemente decir, son idiotas esa gente que cree en las conspiraciones. No, ahora ya nos están atacando y todo, porque están desesperados. Como, ¿sabes? Dicen, el animal más peligroso es un animal herido, porque Cierto. ataca, ¿sí? Y están en ese sitio. Entonces, sí, lo que me han dicho, perdóname por contestar a la manera larga, pero han dicho que estamos entrando en la luz. Y es un proceso, no va a ocurrir de golpe, es un proceso. Entonces, poco a poco ya se va a poner, la gente va a unir, el 2022 es el año de unirnos. Vamos a ver una unión súper fuerte el año que viene. Y a través de esa unión vamos a llegar a lo nuestro. Y lo vamos a hacer nosotros. No necesitamos gorros blancos. ¿Sabe todo el mundo? ¿Los gorros blancos nos van a salvar la vida? No, nosotros somos los gorros blancos. Si tú te quedas en tu sofá durmiendo la siesta, que ya vienen, ya si eso vienen los gorros blancos a arreglarte el tema. No va a Yo pasar. muchas veces cuando empiezan así en las redes digo, a ver, por favor, digo, son los mismos de siempre. O sea, que luego tienen facciones, pero es lo de siempre. No podéis seguir creyendo en el tema de la política, porque es más de lo mismo. Tenemos que ser nosotros. Que nos echen una mano, bueno, seguro que no nos viene mal, pero tenemos que tomar conciencia y ser nosotros y ponernos en movimiento. Estoy de acuerdo. ¿No? Y los hay gorros blancos.
pero somos todos gorros blancos, toda la gente despierta, somos gorros blancos. Todos tenemos mucho poder. Estabas hablando de mantener la vibración muy alta, ¿no? Y han intentado atacarnos por todos lados, como con el agua, con la comida, con el wifi, todo. Pero el cuerpo, bueno, tiene un diseño fenomenal. Puede con todo, si está bien. Si está bien, el cuerpo puede con todo. Pero si estás bebiendo agua envenenada, si estás comiendo comida procesada, si estás viviendo un nivel de estrés en tu trabajo, Claro. si estás tomando medicamentos de ellos, ¿sabes? Es como el cuerpo en un momento dado dice, no puedo más, lo siento. Colapsa, claro. ¿Sí? Luego también está el tema de que hablan mucho de la alimentación para subir la frecuencia. Sí. Y bueno, y la alimentación yo creo que es muy importante. Todo lo que hagas para cuidarte es súper importante, está claro. Pero claro, si luego tus pensamientos y tus palabras son negativas, por mucho que te cuides la alimentación, o sea que eso hay que tenerlo muy en cuenta, es súper importante. Tú tienes que posicionarte y controlar lo que piensas y lo que dices y cómo lo dices, con la energía que lo dices. Claro. Entonces, porque eso yo creo que es más importante que la alimentación, que no digo que no lo sea. La alimentación, por supuesto, es muy importante. Pero vamos, que si no controlas también lo que piensas, lo que dices, pues yo creo que no subirás mucho tu frecuencia. Estoy de acuerdo. Si Por eso mandas dicen la mente, el cuerpo y el espíritu. Son exacto, todos exacto. conectados. Y si tienes uno en problemas, pues estás en problemas. Entonces, Estás incompleto. encontrar el equilibrio es súper importante. Claro. Mm. Luego está el tema, no sé si el tema de las líneas de tiempo, por ejemplo, es un Ajá. tema que a mí me apasiona. ¿Sabes de esto? ¿Te han comunicado algo? ¿En qué línea de tiempo estamos? No sé. No, Si... no he hablado con ellos sobre eso, pero sí he escuchado a mucha gente que ya canaliza cosas y han estado hablando de eso. ¿Tú sabes, has oído hablar del efecto Mandela? Sí, Sí, de que el pasado estaba cambiando, sí. ¿vale? Pues yo pasé mucho tiempo mirándolo y un tema fascinante de toda mi infancia, todas las cosas han cambiado, ¿vale? Y hasta la Biblia ha cambiado enormemente. Pero creo que lo que dicen es que todas las líneas de tiempo que había antes ya son una. Porque para pasar al otro sitio tenemos que estar todos en una línea de tiempo. Qué bueno. Sí, y por eso tenemos pasados de otras líneas de tiempo que estamos diciendo, no, yo no he vivido eso. Porque todos, y dicen que desde la terminación del calendario maya, ¿no? En 2012, 2012, sí. ¿sí? Cuando estaban diciendo, oh, que va a acabar el mundo. No, era empezamos desde cero, ¿no? Todos juntos. Ujú. No sé si es verdad, pero algo está pasando, algo increíble últimamente. Ujú. Muy bien. Bueno, no lo quería enfocar yo por ahí, pero ¿sabes si para pasar al siguiente grado, digamos, al momento de cambio y de evolución? No sé si dicen a quinta, hay gente que dice que estamos ya en quinta. Y luego Eh, está esto de que cada uno dicen que si en tercera, otros que en cuarta, otros que en quinta. Bueno, sé que va a haber un paso hacia adelante muy grande, un salto cuántico. ¿Te han hablado de qué forma, si va a ser de una forma traumática o va a ser una cosa más leve? ¿Te han hablado algo sobre eso? ¿O va a haber alguna catástrofe? Aunque no me quiero enfocar en eso. no, pero no, nunca, jamás
han hablado de problemas en el futuro. Ujú. Mira, han dicho que este proceso es un proceso difícil, pero difícil porque tenemos que despertar. Eh, pero han hablado de, por ejemplo, las dimensiones, que estamos en todas las dimensiones, depende según el momento. Es Ujú. que tú coges el móvil y lees, el gobierno va a mandar, yo qué sé, y ya estás en tercera dimensión. ¡Pum! Y luego haces un poco de meditación y estás en la quinta. Entonces, vamos por la vida yendo de una Vamos dimensión a otra, ¿sí? Sí, fluctuando. sí. Pero ellos me han dicho que según pasa el tiempo, vamos a pasar más tiempo en la quinta y menos en la tercera. Y así va a ser. Me han dicho que nada va a pasar de golpe. Esto es un proceso ligero. ¿Cómo salir de la maldad, salir de esa edad? Ha sido poco a poco. Ujú. También vamos a entrar poco a poco en la edad dorada. Entonces, no, yo no creo, mira, han hablado de todo, pero en mi opinión, cualquier mensaje de miedo no es un mensaje para mí. Yo no quiero escuchar mensajes de miedo. ¿Por qué? Porque la gente dice, como un avestruz, ¿no? Se Avestruz con meten la en la cabeza. cabeza. No, que no, que no, que no. Porque un mensaje de miedo, ¿vale? Que va a morir. ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlo? Nada. Yo Claro. no puedo hacer nada. Menos dejarme caer en una vibración horrible, ponerme enfermo, estresado, que Con no, miedo. con un miedo. Y con esa vibración no aportamos nada. Entonces, para mí, los mensajes de miedo vienen de los malos. Sí. Y cuando Claro. alguien está pum, 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 miedo, 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 no quiero escuchar eso. Sí, yo con mi marido charlo mucho de estas cosas, ¿no? Y empezamos así y nos reímos y decimos que si el asteroide, que si la tercera guerra mundial, guerra nuclear, que si Nibiru, que si los volcanes, que si virus, que si una guerra bacteriológica, y me dejó cosas, ¿eh? Sí, Decimos, el cambio bueno, polar, ¿no? El magnético sí, sí, también. sí, sí, el cambio magnético de la Tierra. Yo digo, bueno, digo, además es que ellos en su revista lo ponen, la revista está famosa, que no, bueno, todo el mundo sabe cuál es. Y dices, claro, esto, ¿para qué es? Para que nos caguemos de miedo. Claro, Y entonces al final, porque si al principio vas recibiendo esas informaciones, ¿no? Y dices, bueno, será verdad, no será verdad, pero llega un momento que dices, no, basta. ya basta. No, no, esto lo que hace es que te acojona, porque dices que el volcán de La Palma se va a hundir, una explosión muy grande va a provocar un tsunami que va a arrasar en la costa de Estados Unidos y de Sudamérica, España también llega, todo eso es para que, claro, te aterrorizas y dices, bueno, claro, es lo que persiguen, y entonces a la vez que tú te lo estás creyendo, lo estás también proyectando. Sí, Si tú te lo crees, es lo que estás sí. atrayendo. Ajá, ajá, Entonces, lo que hay que hacer, creo que es enfocarse en lo bueno, en este tipo de mensajes es obviarlos y como tú dices, no son para mí, yo no estoy en la frecuencia del miedo sí, y no quiero vibrar en eso. Si tiene que ocurrir, pues bueno, sí, ocurrirá, pero a mí me pillará feliz, en paz, tranquila, con mis cosas, viviendo mis momentos, disfrutando y no sí. estaré sufriendo esperando a que llegue ese momento pensando en eso. Porque Eh, entonces, claro, baja la vibración de millones y millones de personas sí, y consiguen lo que quieren. eso, eso. Estabas hablando de la tercera y la quinta dimensión, ¿no? La tercera, miedo. La quinta, amor. Sí, sí, Entonces, si queremos estar en esa dimensión y vivir, podemos vivir allí, solamente tenemos que estar en amor. En el amor no hay miedo, hay amor, claro, claro. ¿sí? Y solo eso, ese miedo, como dices tú,
podemos vivir la vida con miedo, diciendo, tengo que tener cuidado, vienen a por mí. Y has vivido una vida de mierda, Claro, ¿no? exacto. De mierda y mueres. O puedes pensar en vivir en el mundo de Yuppie, ¿vale? Pero no pero en un mundo de amor. Y luego vives la vida y mueres y has vivido una vida fenomenal. Exacto. Blanco y en botella, para mí, ¿no? Yo te digo, que también lo hablo con mi marido, digo, yo, ni me sabe mal, pero nunca en mi vida he sido tan feliz como ahora. Nunca en mi vida, porque, bueno, a nivel entre nosotros estamos muy bien, Ujú. conectamos mucho, estamos en la misma onda. Me Y en alegro. mi casa es como una realidad dentro de otra realidad, vivimos como una burbuja. Entonces las cosas de fuera es como que nos hemos aislado Sí. y yo nunca he sido tan feliz como ahora. Y en que claro, que lo diga yo en estos momentos cuando hay gente que está sufriendo tantísimo, pero es que es verdad, es que es así también. Tenemos una situación de cierta independencia, que no tenemos trabajos donde nos obligan a... Sí. Entonces eso yo creo que también pienso que nos cuidan mucho, yo me Ujú. siento muy cuidada Sí. y claro, tenemos una situación que es maravillosa, pero que es así, que también, también, hombre, yo también, por ejemplo, yo sí tenía un trabajo donde si hubiera querido seguir trabajando, me hubieran obligado y yo dije, no, en una residencia, no, además el maltrato a los ancianos era... Y dije, yo no quiero estar aquí, yo no voy a colaborar con esto. Sí que es verdad que yo puse de mi parte, Ujú. pero Sí. gracias, tengo la suerte de que, pues eso, que tengo una autonomía y no necesito un trabajo de este tipo. Entonces, pero sí que sé que hay gente, por desgracia, que tiene que trabajar y se ve en esa situación, ¿no? Claro. Por eso sí que yo antes quizá lo veía de otra manera, pero ahora lo veo que son mi familia, los seres humanos somos una gran familia y unos están más, ¿cómo decir?, estrujados, más oprimidos por su situación, porque quizá tampoco a lo mejor no han encontrado eh, o el despertar o la valentía, no lo sé, y Ah, están oprimidos y están sufriendo mucho. Entonces, sí. por eso es la importancia de, yo soy consciente, doy gracias porque soy muy feliz, aunque me sepa mal hasta decirlo en este momento, pero se puede lograr eso. Pero claro, hay Claro. que desconectarse de toda esa basura, porque es Sí. basura, para que Sí. no te dañen, para que no bajen tu frecuencia y tu vibración. De acuerdo. De acuerdo. Y has dicho algo muy importante que, pero luego se me ha ido de la mente, que iba a decir algo sobre, sí, lo que también me han dicho los emisarios es que, y lo he visto una y otra vez y lo he vivido, la gente, para despertar, la gente tiene que sufrir, porque cuando están cómodos en su incomodidad, no van a despertar. Entonces, es como el sufrimiento, es como pasar la espada a través del fuego, ¿no? Es como para hacerte más fuerte, para hacerte prepararte. Entonces, el sufrimiento forma parte del proceso. Y sin eso, no vamos a llegar. Claro, Porque has sufrido tú en tu momento, ¿no? De perder tu fe, de no ser, no saber por dónde tirarte, ¿no? de sentirme siempre muy diferente a los demás. Sí, Sí, claro que sí, sí. sí. Mm. Y, entonces, si tú hablas con toda la gente despierta, mucha gente puede contarte una historia de sufrimiento, ¿sí? Forma parte del proceso, es el camino del héroe, Ujú. ¿sabes? De salir de casa, luchar contra el monstruo, encontrar amor y el tesoro y volver a casa. Y estamos en eso ahora, estamos en eso. De lo que pasa, tuve la suerte de despertar hace 17 años, entonces he podido organizarme la vida para estar, mi vida estaba preparada para esta tontería, pero mucha gente no. Mucha gente lleva meses despierta, pobrecitos.
de verdad, pobrecitos, porque no, vaya tiempo para un momento para despertar, ¿no? Llegaremos a nuestra era dorada, Gordon, ¿lo veremos? Sí. Sí, Estoy me gustaría, ¿eh? a 100% Sí. seguro. Vamos a verlo nosotros. Mira, vamos a ver la primera parte, porque va a durar mucho. Y luego vamos a volver en otro cuerpo, porque mucha gente dice, esta es mi última vez aquí en la Tierra, no vuelvo. Y yo, ¿qué dices? Yo vuelvo para disfrutar de la próxima, Hombre, a pues ver, si es la así, la fiesta. verdad, si es así, pues ¿dónde hay que firmar, no? Porque a lo mejor merece la pena volver. Yo también era de las que decía, no, yo no vuelvo aquí abajo. Mucha gente. Pero si es así, Sí, pues sí, sí, la verdad que merece la pena volver. claro, Ujú. claro. ¿Te han transmitido algún mensaje así especial que para ti haya sido así especial o y no sé? Y Em, que, bueno, es que tras los años me han dicho tantas cosas, pero cada vez yo pregunto, ¿todo está bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos según el plan? Y cada vez me dicen, todo está bien. De hecho, Rosa, yo en mis trabajos con la hipnosis, yo hago muchísimas sesiones de regresiones a vidas anteriores y luego de hablar con el yo superior. qué bueno, Es el mismo mensaje. Cada vez dicen, todo está bien, todo está como como debería tiene que estar. ser. Tiene que ser, todo está bien. Y yo muchas veces, el otro día cuando yo dije, pero sí es este proceso, ¿dónde estamos en este proceso? Por narices, quiero saberlo. Y ellos dijeron, más de la mitad. Y me transmitió ese mensaje una tranquilidad de, oh, gracias, hemos pasado, ¿sabes? Más de la mitad. Entonces ya es como la cuesta abajo hacia Ya. la meta. Tú cuando haces regresiones, haces terapia, ¿no? Con regresión. Conectas como este hombre es, ¿cómo se llamaba? Brian Brian Weiss. Weiss, sí. Conectas con los maestros de las personas. Sí, lo que los llamo yo los yo superiores. Y básicamente vamos allí, vamos a esa dimensión y hablan, su yo superior habla a través de ellos y contesta sus propias preguntas y cada vez es la misma experiencia. El yo superior no habla mucho, no es un hablador, pero contesta precisamente y sabe todo sobre la persona, todo. Y siempre dice, esta persona ya sabe esto. Solmente está preguntando porque no tiene la confianza en su... Que no recordamos, ¿no? Porque eh, cuando nacemos nos borran toda la memoria. Claro, claro, pero lo sabemos a través de la intuición, Sí, pero dudamos de la intuición cierto. y no. Entonces, el secreto, si queremos saber la diferencia entre un mensaje del yo superior y otros mensajes, tú haces en meditación, haces una pregunta en el silencio, la respuesta viene así del yo superior, pero tranquilamente, es una voz tranquila, pero rápida. ¿Y qué pasa? Unos segundos después entra el ego gritando y grita y dice, no, una mentira, bah, bah, lo has inventado tú porque no es lo suficientemente bueno o interesante, ¿vale? Esa voz, no. ¿Es tu imaginación Sí, o es siempre entra, pero siempre entra después para decir no y grita. No, la voz del yo superior es una voz muy, muy, muy tranquila y rápida. Entonces tenemos que confiar en esa voz. Mm. las regresiones que tú haces sobre cuántas vidas, no sé si ese dato
lo has podido averiguar? ¿Cuántas vidas vivimos? Porque a mí me parece, hay gente que dice que venimos eones viviendo y me parece vertiginoso. Digo, pero ¿cómo vamos a estar viviendo tanto? Siempre repitiendo las mismas experiencias, tropezando con lo mismo. Digo, esto es un infierno, un verdadero infierno. Digo, esto no puede ser así, tantas vidas. ¿Tú qué? Bueno, depende ahora. Antes, cuando lo hacía hace 20 años, o no, 15 años, toda la gente tenía vidas anteriores en la Tierra. Ahora la mitad. La otra mitad tienen vidas como seres de luz, seres de energía en otros sitios. ¿Por qué? Porque me han dicho los de la información, estamos estamos en un plan backup. Ahora, ¿qué es el plan? ¿Un ¿Cómo se plan, dice? perdona? ¿Cómo? Backup es una palabra inglesa. Respuesta se llama como el segundo plan, porque el Ah, primer plan no iba bien, no ¿vale? funcionó. Porque la vibración de la Tierra no se elevaba como tenía No que elevarse. acompañó. Entonces, han traído a muchos seres de otros sitios y es la primera vez que han estado aquí o la segunda vez como mucho. Y esa gente es la gente que dice, yo no sé por qué estoy aquí, no debería estar aquí, no, este no es mi hogar. Y Eso mucha gente se sentido. siente Sí, fuera de lugar, eso me ¿vale? pasa. Sí, me pasó ¿Sí? siempre. Porque esa gente es la ayuda Mm. y han venido para aportar luz, para aportar luz. No tienen un trabajo específico, sino que aportar luz y aumentar la vibración. Y esa gente, es mucha gente ya desafortunadamente no puede, se suicida, deja o entra en depresión porque no puede con la densidad aquí, porque han vivido sus vidas en lugares de amor y de luz y de todo, y han venido para ayudarnos. Esos son los famosos niños que se están diciendo, niños cristal, niños arcoíris, Sí, 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 diamante. sí. Claro, Ya. Y claro. por eso van a por ellos, claro. Sí, claro, claro, sí, porque ellos, Con esto en la escuela todo el día, cuando en un bar es que de la escuela te lleva tu padre a tomarte una Coca-Cola y en la escuela tienes que llevar esto y sí, tomándote una Coca-Cola y el virus no te ataca. Eso y luego el tema este, eso es tremendo, claro. tremendo. Todo esto tiene que ver con quitarnos la espiritualidad, quitarnos la chispa, porque con la chispa podemos con todo. Sin la chispa, bueno, va a tardar más, pero va a pasar. Claro, No pueden pararlo, no pueden ya. pararlo, solamente pueden hacer que vaya más lentamente. Y es lo que quieren, mantener su poder, pero todo tiene su fin. ¿Has oído hablar sobre los 3 días de oscuridad? ¿Sabes algo sobre esto? Te han dicho algo? La verdad es que yo no sé, yo no, he hablado el apagón y todo esto, y ¿qué inspira? Miedo, miedo, así que lo rechazo. Mira, si pasa, pasa, pero por ejemplo, algo sencillo. Si van a, si van a cortar todo, ¿vale? Podemos vivir 3 días en agua, 3 días en agua. Sin luz no hay agua, porque no hay bombas, no hay agua, no hay agua, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar el pueblo después de 2 días sin agua? Y no nosotros, los dormidos. Entonces es imposible hacer lo que dicen. Es imposible. Es como tendrían una revolución en cuestión de 2 días. Sí, además el problema está que si no hay electricidad, no hay televisión. ¿Cómo les vas a seguir comiendo el coco? Si no hay Pero es que televisión, no hay propaganda. ese es el mayor inconveniente que yo le veo a lo del apagón, que se Claro, acaba la comida de tarro. claro. Y claro, se pueden desenchufar y decir, ostras, Sí. que pueden despertar. Sí, 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 Claro, sí.
porque necesitan esa propaganda constante, ¿no? porque si no, la gente empieza a pensar. Y no queremos eso, ¿no? Que piense la gente. Muy bien, Muy pues bien. nada. Bueno, ya creo que llevamos ya casi una hora o Una algo. hora, sí, una hora ya. Muy bien, pues si quieres lo dejamos aquí. Bueno, seguiremos charlando porque es muy Me, interesante. me ha Y encantado la darte charla. las gracias. Yo disfruto. Y, en fin, es un placer muy grande. Así que seguiremos charlando, ¿no, José? Claro, sí, con mucho gusto. Sobre todos estos temas, eso para si de alguna manera ayudamos a alguien a que se haga preguntas o, bueno, pues contentos, ¿no? Sí, De ayudar y de iluminar un poco el camino. eso. Eh, Perfecto. Muy bien, Muy bien, perfecto. Vale. pues fantástico. Pues hasta la próxima. Hasta la próxima, Rosa. Buenas tardes. Chao. Chao. Y apago.